Juan Preciado va a un pueblo llamado Comala para buscar a su padre, Pedro Páramo, tal cual como se le prometió a su madre justo antes de que falleciera. Ella le dijo que le exigiera a su padre que le diera todo lo que se merece por herencia. Juan Preciado llega a Comala guiado por un hombre llamado Abundio, quien le dice que también es hijo de Pedro Páramo, que éste ya falleció y que si quiere quedarse en el pueblo busque a una mujer llamada Eduviges. La bajada al pueblo es cada vez más calurosa, tanto que Abundio dice que las personas que mueren ahí y se van al infierno vuelven a Comala por su cobija. Resumen de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Cuando Abundio lo deja en la entrada del pueblo, Juan ve que este se ve muy abandonado y que hay una mujer que lo ve de lejos un par de veces. Esta lo saluda y le indica en dónde se encuentra la casa de Eduviges, quien lo recibe con gusto y le cuenta que su mamá ya le había avisado que iba a venir y por eso lo estaba esperando. Le dice también que fue buena amiga de su madre y que a él lo ve como a un hijo. A partir de este punto, la historia empieza a moverse en diferentes tiempos y personajes, pero quedándose siempre en el pueblo de Comala, empezando con un niño que volaba papalotes y que obedecía las órdenes de su abuela y de su madre. Él era muy pensativo y distraído, recordando siempre a una señorita llamada Susana. Vemos que lo mandan a la tienda a sacar fiadas algunas cosas y descubrimos que este niño es Pedro Páramo. Una noche lluviosa, el niño Pedro sigue recordando a Susana. Su madre lo regaña por no ir a rezar junto a los demás. Él le responde que está triste. Su madre lo ve azotado por el dolor y escucha cómo las campanas de la iglesia resuenan como si estuvieran contando horas sin parar, como si el tiempo se hubiera encogido. Volviendo con Juan Preciado, él y Eduviges hablan sobre Abundio, de que tuvo un accidente que lo dejó sordo y que antes de eso él solía traer las noticias sobre el mundo, ya que era el encargado de traer la correspondencia. Ella dice además que Abundio ya murió y por eso se ponen de acuerdo en que no debe de ser el mismo hombre que trajo a Juan Preciado al pueblo. Eduviges también le cuenta sobre un tal Inocencio Osorio, un hombre que manoseaba a las mujeres para revelarles su futuro, advirtiéndole a Doloritas, la madre de Juan Preciado, que no debía acostarse con Pedro Páramo la noche de su boda. Entonces Doloritas le pidió de favor a Eduviges quien fuera ella quien lo hiciera, y ella obedeció por favor a su amiga y también porque le gustaba Pedro. Es por ello que ella estuvo a punto de ser la madre de Juan Preciado, aunque meses después nació de la panza de Doloritas. La madre de Juan no estaba a gusto con su vida en la casa de Pedro, por lo que un día fue a visitar a su hermana a Colima y nunca volvió, pues Pedro tampoco quería que volviera. En un recuerdo de Pedro Páramo, vemos que su patrón lo obligaba a cuidar a su hijo, a trabajar y no le pagaba. Su abuela le decía que tenía que quedarse para aprender y luego ya podía exigir, aunque Pedro no estaba de acuerdo y ella le decía que le iba a ir mal. Eduviges cuenta que escucha el caballo de un tal Miguel Páramo, que dicho animal cometió un crimen. Cuenta que el día que murió Miguel, solo ella supo cómo, que él solía acostarse con ella, aunque ya después otra joven le comió los sesos y ellos se hicieron novios. Miguel tenía que ver a esa novia en otro rancho, pero un día al hacer saltar su caballo sobre un obstáculo, este le provocó la muerte. Él fue a buscar a Eduviges porque no encontraba el pueblo de su novia, pero ella le dijo que no estaba perdido, sino muerto. Esa misma noche, Pedro Páramo la manda llamar al descubrir que, en efecto, su hijo había fallecido. En otro recuerdo del Pedro niño, su madre triste le lleva la noticia de que su padre ha muerto, que lo han asesinado. Al verla desconsolada, Pedro le pregunta quién la mató a ella. El día de la misa de Miguel Páramo, el padre no le dio la bendición porque se decía que él había matado a su hermano y se había aprovechado de su sobrina. Pedro Páramo le dice que debe perdonarlo y le deja algunas monedas para que lo haga. El padre le entrega el dinero a Dios diciéndole que haga lo que le parezca justo, y poco después le da la razón a Dios en que debe perdonarlo. Esa noche el padre habla con su sobrina sobre Miguel. Ella dice que la visitó una noche para supuestamente disculparse por haber matado a su padre, pero que terminó aprovechándose de ella. Dice también que reza porque se haya ido al infierno, aunque el padre no está seguro de que esos rezos funcionen en contra de los miles que rezan por lo contrario, más aún cuando él mismo ya lo perdonó. Los que cargaron el cuerpo de Miguel Páramo dicen que su cuerpo estaba muy pesado y que fue aún peor porque Pedro Páramo los obligó a vestir con zapatos, ni que fuera día de fiesta.
Hablan también de los rumores de que al caballo que lo mató lo han visto cabalgar como loco y que están haciendo una fiesta por la defunción de Miguel, lo cual puede ser un mal presagio. Se va la luz en Comala una noche en que caía una lluvia de estrellas y el padre Rentería cree que él tiene la culpa por temerle al odio de las personas que le dan dinero, perdonando sus pecados, mientras que a los pobres no les ofrece el mismo servicio, como a la hermana de Eduviges, quien le pidió por la salvación de esta última luego de que se haya desvivido a sí misma. Esto tras haber llevado una vida de dolor en la que le ofrecía su ayuda a todo mundo y cuando tuvo un hijo nadie quiso ayudarla a ella. El padre se negó a darle la bendición y fue descarado incluso para pedirle que le diera dinero para traer a gente para que rece por ella. Volviendo con Juan Preciado, ella y Eduviges se separan para ir a dormir. Por la noche, Juan Preciado escucha gritos de un hombre al que parece que están a punto de ahorcar. Él se despierta y se encuentra con una tal Damiana Cisneros, quien lo cuidó cuando era pequeño. Lo invita a pasar la noche en su casa y él acepta porque ahí los gritos no lo dejan dormir. Cuando le habla a Damiana sobre Eduviges, Damiana cree que solo era el espíritu de ella que sigue penando. Un tal Don Fulgor, quien trabaja para el Pedro Páramo adulto, levanta un acta por usulfuro en contra de un tal Toribio Aldrete, por supuestamente haber invadido tierras de Pedro. Toribio le dice que no servirá de nada esa demanda y que su patrón es un menso, por lo que poco después Fulgor y sus hombres lo arrastran para ahorcarlo, y fueron sus gritos los que escuchó Juan Preciado en el futuro. Fulgor, quien es el que administra el rancho de Pedro Páramo, le dice a este que deben mucho dinero. Pedro dice que no importa cuánto, sino a quién, y siendo que a quien más le deben es a una tal Dolores, lo envía a que le diga que la ama y que se quiere casar con ella. Fulgor recuerda que su jefe anterior, Lucas, el padre de Pedro Páramo, decía que este es un inútil y él estaba de acuerdo. Le decía que cuando muriera mejor se buscara otro trabajo, pero él se quedó porque amaba esas tierras llamadas la Media Luna. Fulgor le lleva la noticia a Dolores y ella se emociona. Quiere 8 días para arreglar todo, pero Fulgor le dice que la boda se debe llevar a cabo en 2 días, sin importar que ella tenga la regla. Fulgor se va pensando en que debe aconsejar a Pedro Páramo para que arregle todo de modo de que los bienes sean mancomunados, y Dolores le agradece a Dios por haberle dado a Pedro, aunque después me aborrezca, piensa ella. Al volver con Pedro con los detalles de la boda, Pedro dice que el siguiente en la lista es Toribio, a quien le manda decir que deben hacer nuevos tratos sobre los límites de la tierra, ahora que su papá Lucas ya no está. Después de haber ahorcado a Toribio, Fulgor vuelve con Pedro, quien le dice que los últimos problemas en la lista son los frugosos, pero que dejen eso pendiente, pues está ocupado en su luna de miel. Volviendo con Juan Preciado, Damiana Cisneros lo lleva por las calles oscuras del pueblo, diciendo que está lleno de ecos, de recuerdos, de momentos, de fiestas y de conversaciones que se repiten, pero cuando trata de buscar de dónde proviene todo eso, siempre termina encontrando un pueblo vacío, y ella lo explica así, y es que la alegría cansa. Por eso no me extrañó que aquello terminara. También cuenta que una vez vio en sus sueños a una mujer que le pidió que rezara por ella. Juan pregunta si ella también sabía que él iba a venir y si sabe que su madre falleció, pero Damiana le responde que no. Y cuando le pregunta si ella también está muerta, Damiana simplemente desaparece, dejándolo solo en medio del pueblo. Juan escucha el eco de una conversación entre dos muchachas que creen que él es un hombre que está interesado en alguna de ellas, pero luego descubren que es un hombre que le lleva muchachas a Pedro Páramo, un viejo del que no quieren saber nada, así que mejor se van. El cuñado de un tipo llamado Galileo le dice a este que supuestamente Pedro Páramo anda diciendo que ahora sus tierras son de él, aunque Galileo lo niega y dice que está dispuesto a pelear a muerte contra él, y el cuñado solo se despide por si acaso. Por otro lado, un hombre le dice a una tal Chona que está listo para robársela, pero ella no quiere porque cuida de su padre, así que le pide que se espere ya que su padre pronto va a morir. Él ya llevaba un año esperándola, así que le dice que se va con él o él se va con otra, y ella lo deja ir.
Juan Preciado vaga por el pueblo y una pareja le abre las puertas de su casa, diciéndole que estuvo dando de golpes con su cabeza contra la puerta. Él recuerda que está buscando a su padre y lo invitan a pasar. Dentro descubre que ellos dos están desnudos y se disponen a dormir. La pareja discute en la cama, viendo al hombre al que dejaron entrar, quien los escucha como si sus voces fueran parte de un sueño. Ellos viven en pecado porque son hermanos. Ella no sale de la casa por miedo a que la gente le vea el pecado en el cuerpo, aunque Juan le dice que por fuera se ve como cualquier otra mujer. El hermano, que también es su esposo, le dice que esa noche tendrá que dejarla sola para ir a buscar un becerro, y le dice a Juan que debe de esperar a que se haga de día para que pueda irse, pues ya casi se hace de noche, y eso que acababa de amanecer. Juan hace caso de este consejo y nota que en el techo hay un agujero. La pareja salen juntos todo el día y Juan nota la presencia de otra mujer que entra cuando ellos no están. Esta esculca una petaca y se va en silencio. Juan se hace el dormido por miedo y cuando la pareja regresa, les cuenta lo sucedido, pero ella cree que él solo está asustado, mientras que el hermano piensa que él es un adivino místico de los que le roba el dinero a la gente. Juan siente que el tiempo regresa y que se hace de tarde. Despierta con la hermana al lado de él en la cama. Ella dice que el pretexto del becerro fue un pretexto de su hermano para dejarla, como se han ido todos los demás para nunca volver. Juan la consuela asegurándole que volverá y ella le dice que le consiguió algo de comida, que se la cambió a su hermana a cambio de unas sábanas limpias y que esa hermana fue la mujer que él vio entrar cuando ellos no estaban. Juan escucha afuera la voz de su madre, quien dice que no puede verlo. Vuelve con la hermana, quien dice que su hermano no volverá y que ahora él debe cuidarla, así que lo invita a su cama. Por la noche, Juan despierta al ver el cuerpo de la hermana vuelto lodo y tierra. Sale corriendo y siente que no puede respirar, que el único aire que hay es el que tiene en la boca y que este se le escapa entre los dedos. Lo último que recuerda son unas nubes espumosas en su cabeza que hacen que se pierda. Sin embargo, una voz le dice que lo anterior fue mentira, que él se alejó de la casa de los hermanos y acabó en la plaza del pueblo, en donde se murió de miedo y los demás lo enterraron. Juan acepta que esto fue cierto, que después de sentir que se le fue el aire, descubrió que sentía mucho frío por el miedo, y siguió unas voces para ver si estando con gente se calmaba, pero terminó muriendo. Dice así: me mataron los murmullos, aunque ya traía retrasado el miedo. Se me había venido juntando, hasta que ya no pude soportarlo. Platica sobre esto con una tal Dorotea, quien con ayuda del hermano lo enterraron en la misma tumba que a ella. Dorotea cuenta que en vida ella tuvo dos sueños, uno bueno y otro malo. El bueno es que tenía un hijo y después de soñarlo lo estuvo buscando por todos lados. El malo es que soñó que iba al cielo, en donde le dijeron que le dieron el corazón de una madre pero el seno de una cualquiera. Cuando la gente del pueblo fue desapareciendo, ella murió porque vivía de su caridad. Juan dice tener miedo, que escucha que caminan por encima de ellos, y Dorotea le dice que mejor piense en cosas bonitas, pues tienen mucho tiempo juntos por delante. Un día llueve en Comala. Fulgor ordena que muevan al ganado. Miguel Páramo llega de estar con una mujer y ordena que le den buena comida a Dorotea, después de haber hecho un trato secreto con ella. Fulgor le dice a Pedro Páramo que su hijo vive muy deprisa, que ya dejó a una viuda que se vino a quejar, pero al señor no le importa, pues cree que su hijo aún está joven y en edad de cometer errores. Juan Preciado lamenta no haberse acercado siquiera al sol. Dorotea cuenta que el momento en que su alma se alejó de su cuerpo la dejó ir porque ya era el fin, y que ésta dejó un chorro de sangre cuando se separó de su corazón. El momento en el que Fulgor y otro hombre le entregan el cuerpo de Miguel Páramo a su padre, este se enfurece y quiere vengarse hasta que le dicen que él murió solo con su caballo. Pedro Páramo va al funeral sin llorar y exige que ninguna mujer llore, pues está convencido que la muerte de su hijo Miguel es culpa suya y de sus pecados. Piensa: estoy empezando a pagar, más vale comenzar temprano para acabar pronto.
Les agradece a los que asisten al funeral y luego ordena matar al caballo para que deje de lamentarse. Después de perdonar a Miguel Páramo por el dinero que le dio Pedro Páramo, el padre Rentería se va a confesar a otro pueblo, en donde le niegan la absolución y hablan sobre lo mal que está Comala. Al volver, el padre se siente un hombre malo y empieza a confesar a la gente de Comala, entre ellas a Dorotea, quien confiesa que había hecho un trato con el fallecido Miguel para llevarle muchachas. El padre se cansa de escuchar tantos pecados y mejor se va, diciendo que los que se sientan libres de pecado pueden comulgar al día siguiente. Por otro lado, una mujer recuerda en el momento en que ella murió y estaba en su caja, cuando solía dormir en la cama con su mamá. Recuerda que cuando murió, los de la iglesia les pidieron dinero para rezar por ella y para que su alma no se quedara en el purgatorio. Recuerda que ella y su hermana Justina vieron cómo la enterraron, sin que nadie más los acompañara. Juan escuchó lo anterior y platica con Dorotea sobre ello. Ella le dice que debe ser Susanita, la última esposa de Pedro Páramo, quien descansa en la tumba de al lado. Dice que todos decían que estaba loca, que su madre murió de una enfermedad peligrosa y por eso nadie fue a enterrarla, y que Pedro Páramo amaba tanto a Susanita que cuando ésta falleció despidió a todo mundo y el pueblo comenzó a desaparecer, con gente que se iba y luego volvía para llevarse a su familia, que algunas personas se quedaron para esperar la muerte de Pedro Páramo, ya que éste les dijo que les heredaría sus cosas, pero el hombre nomás no se moría, y que todo terminó por acabarse cuando llegaron los cristeros a acabar con los que quedaban. En el pasado, Fulgor le avisa a Pedro que llegó un tal Bartolomeo San Juan, quien es el padre de Susanita. Él lo manda a investigar para que volvieron y Fulgor le dice que Bartolomeo trata a Susanita como si fuera su esposa y no su hija. Susanita se había casado con otro hombre, pero se quedó viuda y tuvo que volver con su padre. Pedro intentó comunicarse con ambos, ofreciendo trabajo al papá, pero nunca le contestaron. Y ahora que volvieron, Pedro Páramo quería correr a ver a Susanita. Bartolomeo le dice a su hija que Pedro Páramo les ofrece todas las comodidades, a cambio no de su trabajo, sino de ella. Susanita acepta acostarse con él y llama a su papá Bartolomeo y no papá. Ella la llama loca y ella le dice que sí está, y hasta le pregunta si es que no se había dado cuenta. Pedro Páramo le ordena a Fulgor que separe a Susanita de su padre, que a él lo mande a las minas en donde solía trabajar, y ahí le ocasione un accidente mortal sin que Susanita se entere. En tanto, Justina, una criada, recibe un regaño de Susanita, quien dice que su gato la molestó toda la noche, pero Justina lo niega. Justina había escuchado voces en la casa que la corrían del lugar, así que le dice a Susanita que se irá, aunque luego le dice que no es cierto, que la cuidará como lo ha hecho desde que es una bebé. Otra noche Susanita vuelve a sentir que se le sube un gato a la cama. Llama a Justina para decírselo, quien entre lágrimas le dice que su padre murió. Susanita entonces piensa que lo que ella creía que era un gato, en realidad era su padre despidiéndose. Susanita recuerda un día en que, montada en un columpio, su papá la metió en un agujero para que le quitara el oro a un cuerpo. Al recordarlo, el día en que le avisaron de la muerte de su papá, se echa a reír a carcajadas, asustando a Justina. Susanita se encuentra con el padre Rentería, quien quiere consolarla por la pérdida que tiene. La llama hija y ella lo llama padre, pero ella lo corre de su habitación diciéndole que él está muerto. Alguien a quien llaman el tartamudo le avisa a Pedro Páramo que Fulgor acaba de morir en manos de unos revolucionarios que vienen a quitarle sus tierras. Pedro Páramo lo manda a que les conteste que los estará esperando, a la vez que no siente pena por Fulgor, quien aunque fue muy servicial, ya había dado todo lo que podía dar en vida. Además está más preocupado por Susanita, quien parece estar siempre en su propio mundo. Susanita se la vive en un recuerdo sobre un río, donde su amante anterior le había dicho que ahí se veía fea y que por ende la prefería debajo de las sábanas. Los revolucionarios llegan al rancho de Pedro Páramo,
Este les ofrece 100,000 pesos y 300 hombres para su causa. Ellos aceptan y se van contentos, pero Pedro en realidad tiene planes de mantenerlos vigilados y acabar con ellos. Así que envía a un trabajador de confianza a liderar a esos 300 hombres. Juan Preciado habla con Dorotea de lo que dijo Susanita, quien le decía que le gustaba unir sus pies con un hombre en la noche, y que la muerte de dicha persona la llenó de mucha tristeza. Susanita llora la muerte de su ex esposo como si fuera reciente, cuando en realidad ya está viviendo con Pedro Páramo. Se echa con calor en la cama y a mitad de la noche se quita las sábanas y se queda desnuda, pensando con pasión en su ex esposo. Pedro Páramo la observa, pero no tiene idea de cómo sacarla de esa locura. El hombre al que envió Pedro Páramo con los revolucionarios pierde en una balacera. El abogado de Pedro le da aviso sobre esto, además de decirle que él mismo también va a escapar. El abogado esperaba una gratificación a cambio de los años que trabajó con él, los años que trabajó para su padre y para su hijo. Pero Pedro Páramo solo le da su bendición y con esta se va del rancho. Poco después, el abogado vuelve para recuperar su trabajo, diciendo que trabajará desde lejos. Pedro Páramo acepta y le da 1,000 pesos aunque él quería 5. Mientras le cuentan el dinero, el abogado recuerda que el papá de Pedro le quedó a deber mucho dinero, que Pedro hizo cuenta nueva y que al hijo Miguel lo sacó de apuros como asesinatos y abusos, para lo cual a veces tenía que poner de su propio dinero para sacarlo de esos líos. Damiana Cisneros recuerda la noche en que Pedro Páramo le tocó para que le abriera la puerta, pero ella se negó por dignidad, ganándose el respeto de Pedro, quien con el tiempo le dio el puesto de la jefa de las criadas, aunque en su interior Damiana envidiaba a las muchachas que sí le abrían la puerta a Pedro Páramo. Un día llegan muchos hombres abriendo la puerta grande del rancho, pero a Damiana no le importa, pensando que no es asunto suyo. Pedro descubre que su hombre no murió, sino que se unió a un grupo más grande de revolucionarios. Este llega para pedirle dinero, de modo que no tengan que asaltar a ningún pueblo, pero Pedro le dice que esto es lo que hacen los revolucionarios, asaltar pueblos. También le dice que a él ya no le queda más dinero, así que le aconseja que asalten un cuerpo cercano en donde hay mucha gente rica, y el trabajador acepta su consejo. Justina sigue cuidando de Susanita, quien le dice que cree que solamente existe el infierno. Pedro Páramo se queda cerca de ella unos momentos y ve que tiene convulsiones. El padre Rentería llega para darle la comunión y al hacerlo Susanita llama a su esposo muerto y vuelve a la cama. Dos señoras de Comala hablan sobre cómo ven que la luz de la ventana de Susanita se apagó, la cual llevaba prendida 3 años porque Susanita le tenía miedo a la oscuridad. También ven a un doctor que va a la casa deprisa y las señoras esperan que Susanita no haya muerto, pues Pedro Páramo mandaría cancelar los festejos de Navidad, y a ellas les había costado mucho trabajo adornar la iglesia. El padre Rentería va con Susanita para expiarla de pecados antes de que muera. Ella solo dice estar cansada y con ganas de dormir. Él insiste en que repita con él las frases que le diga, y Susanita así lo hace. Pero en lugar de tomarlas como frases santas, ella las toma como frases pasionales que le recuerdan a su esposo. Frases como: tengo la boca llena de ti, trago saliva espumosa, el gozo de los querubines y el canto de los serafines. Pedro Páramo y el doctor están en la puerta, al igual que unas mujeres listas para rezar. Cuando una de ellas suelta el llanto, Susana se levanta para decirle a Justina que la deje dormir, y en ese momento fallece. Por la muerte de Susanita, tocan las campanas de la iglesia, pero estas siguen sonando día y noche. Gente de pueblos cercanos se extraña por el sonido interminable de las campanas y creen que hay fiesta. Así que Comala se envuelve en días de festejo, mientras que Pedro Páramo entierra a su esposa a solas y jura vengarse de Comala, dejándolos morir de hambre. El Tilcuate, que es el hombre que Pedro mandó con los revolucionarios, sigue volviendo al rancho, diciendo que ha cambiado a otros bandos, que si para el gobierno, que si para el lado rebelde, y dice que volverá a cambiarse, esta vez para el lado de los revolucionarios que dirige el padre Rentería, pues dice que con él tiene asegurada la salvación, y Pedro Páramo le dice que ya haga lo que quiera.
Pedro Páramo pasa una noche sin dormir, recordando la última vez que vio al fantasma de Susanita y la llamó, pero ella no vino. Por otro lado, Abundio va con la licorera de Comala por algo de bebida, puesto que se acaba de morir su mujer, a quien no pudo salvar ni aunque vendió a sus burros para traer a un doctor. La licorera le pide a Abundio que le diga a su mujer, antes de que se enfríe, que cuando muera interceda por ella para poder llegar al cielo. Abundio acepta y va borracho a la casa de Pedro Páramo a pedir dinero para poder enterrar a su mujer. Aunque teniendo la mente perdida por la bebida, Abundio solo escucha los gritos de Damiana Cisneros gritando que están matando a Pedro Páramo. Abundio sigue pidiendo el dinero, pero poco después llegan varios hombres que se llevan el cuerpo tirado de Damiana Cisneros y desarman a Abundio, quien tenía un cuchillo lleno de sangre. Él vomita mucho líquido amarillo que parece bilis y cree que solo está borracho. Pedro Páramo piensa en Susanita, mientras ve que no puede mover las manos, como si estuviera muriendo en pedazos. No quiere que se haga de noche, no quiere ver fantasmas. Frente a él está la desolación de Comala. De alguna manera sabe que Abundio llegará más tarde con las manos ensangrentadas para pedirle dinero. Damiana Cisneros llega para llevarlo a tomar su desayuno, pero en el camino Pedro Páramo se cae y se deshace como un montón de piedras.